Cartagena, Racing de Ferrol, Tenerife y Eldense. Hoy toca hablar de los 4 descensos a Primera Ref. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar de los 4 equipos que por desgracia se tienen que despedir en segunda división. Empezando por el Cartagena, la verdad es que no sorprende absolutamente nada este descenso, porque ya no es que fuera cuestión de tiempo por cómo empezó la temporada y por cómo ha ido transcurriendo, sino que además es un club que lleva cometiendo muchos errores muy similares además en tiempo y forma, y bastante grandes todos ellos. Ya la temporada pasada decidió apostar por un entrenador como Víctor Sánchez Deramo, que llevaba bastantes años sin dirigir a ningún equipo. Le salió mal y a las primeras de cambio lo sustituyó. Le salió muy bien ese cambio porque con Julián Calero hizo una remontada histórica increíble y pudo solventar y mantener la categoría, pero este año, en una situación muy parecida, decidió sustituir a Abelardo tras un entrenador que llevaba varios años también sin entrenar, y tras unas cuantas jornadas apostó por Jandro, que es un técnico que había hecho un gran trabajo en la Sociedad Deportiva Amorebieta, pero que ya se vio ahí que es un entrenador de proyecto, de tiempo, no es de corto plazo, no es un entrenador que brille por su capacidad como revulsivo, y a las primeras de cambio también se le sustituyó. Entonces, bueno, cuando llegó ya Romo, ya prácticamente el equipo estaba desahuciado, y la verdad es que la segunda vuelta no ha sido para nada buena con Guillermo Fernández, pero es que ya cuando llegó no había demasiado que hacer. Decía yo que la temporada pasada fue histórica porque consiguió una remontada increíble cuando prácticamente tenía las maletas hechas para Primera Federación y se salvó, mantuvo la categoría con Calero. Y esta temporada también ha sido histórica, pero por la parte negativa, porque ha acumulado ya 30 derrotas en las 41 jornadas que llevamos, es decir, todavía podría superar ese récord. Nunca ningún equipo ha tenido más derrotas que el Cartagena esta temporada en segunda división, y de hecho es que de sus 23 puntos, que todavía podría mejorarlos, pero solamente hay un equipo que a estas alturas llevaba menos, que es el Sevilla Atlético en la temporada 2008-2009, que acumuló 19, consiguió esa cifra de puntos a final de temporada. El Cartagena lleva 23, por tanto, la ha mejorado. No es el peor equipo de la historia de la categoría, pero se ha quedado bastante cerca. Hablábamos del entrenador, pero es que en cuanto a plantilla era una de las más limitadas, de las más justas por calidad. Ya venía de años algunos jugadores que ya eran bastante veteranos y que no ha hecho esos cambios que necesitaba. En invierno sí, pero ya era tarde, y además tampoco acertó demasiado. Por tanto, un descenso que se veía venir. A todo eso además hay que sumarle todos los problemas institucionales y una plantilla que, además de ser la más goleada en la categoría, porque son 75 goles los que han encajado en 41 partidos, casi 2 por encuentro, además de todo eso, es que el máximo goleador es Alex Millán, que llegó en enero y que ha hecho 5 goles, una cifra súper baja para un pichichi en un equipo tras 42 partidos. Pasamos al Racing de Ferrol, que en esta ocasión este equipo lleva 30 puntos a falta de la última cita liguera. Es otro equipo que ya desde hace tiempo se veía que iba a descender. Igual que el Cartagena, prácticamente nunca ha peleado, ha tenido muy pocas opciones desde hace muchos meses. Al contrario que el propio colista, es un equipo que la temporada pasada hizo un trabajazo espectacular, en una sorprendente temporada, siendo una de las revelaciones por ser un equipo que venía de Primera Ref, siendo un recién ascendido a la categoría de plata del fútbol español. Pudo hacer un año muy positivo, peleando playoff durante muchos meses, siendo un aspirante al ascenso, pero es que perdió tanta calidad en verano que era muy difícil de solventarla. Es verdad que tampoco acertó en los fichajes, y para mí hizo una plantilla más larga, más extensa, de más cantidad que de calidad. Por tanto, para mí ahí fue uno de los errores, y ya se veía que en verano la planificación no estaba saliendo. Además de eso, en el propio mercado de enero, cuando podía solucionarlo, en medio de ese mercado decidió sustituir a Parralo. Una decisión para mí bastante sorprendente, no por la situación, porque el equipo estaba en descenso, sino por el momento, porque ya había hecho esa planificación de enero y de repente cambia el entrenador. Por tanto, puede llegar un técnico que tenga otras ideas, que tenga otros gustos,
pero es que ya el mercado de enero ya había empezado, ya se había preparado todo y por tanto para mí no tenía demasiada coherencia cuando además el sustituto fue Alejandro Menéndez, que ya en Albacete hace ya 3 temporadas no había ido nada bien. Otro equipo que además tiene ese problema del segundo año, que es muy complicado mantenerse, porque como siempre se dice, lo importante a veces no es llegar, sino mantenerse, y ese segundo año siempre es muy difícil en la categoría. Uno de los grandes problemas del equipo ha sido sin duda la carencia goleadora, la falta de gol, porque de las 41 jornadas jugadas hasta ahora, en 22 de ellas no ha marcado gol, y es que encima de las 41, solo en una ocasión ha marcado más de un gol, que además fue en la jornada 1 y que encima no le dio para ganar el partido porque fue un empate a 2 ante el Málaga. Pichichi es Jauregui, que ha hecho 6 goles, pero que no marca desde el 10 de noviembre. Para mí ha acabado con algo más de honor, pero muy muy lejos de poder competir y tener opciones. Pasamos al Club Deportivo Tenerife, que ha intentado la machada histórica con esa segunda vuelta de Cervera, pero que ni aún así le ha dado porque tenía una desventaja muy muy grande para conseguir la permanencia y era muy muy difícil porque no tenía prácticamente margen de error. Empezó también la temporada con una planificación para mí bastante preocupante. Primero porque hizo apuestas como la de Michael Mesa, pagando casi medio millón de euros por un futbolista de 33 años, firmándole un contrato de 3 temporadas, un jugador que venía de un gran año en Zaragoza, pero que además el año anterior había estado libre. Fueron muchas cosas extrañas y fue un fichaje bastante sorprendente bajo mi punto de vista por el precio, no por la calidad del jugador, que para mí su temporada había sido positiva, como digo, en la Romareda, pero bastante más destacada por cifras que por juego. Eso era muy difícil de sostener, esas 11 dianas que hizo, y ya se ha visto directamente en este primer año que era una inversión demasiado cara. Pero es que ese no ha sido el único problema, porque cuando un equipo decide traspasar a uno de sus mejores futbolistas con el mercado cerrado, en este caso hablamos de Alexandre Corredera, un jugador clave en el Tenerife, uno de los mejores, una de las grandes estrellas del equipo, que salió traspasado cuando el propio Tenerife ya no podía sustituirlo porque el mercado en España había terminado. Llevábamos casi un mes de competición y es que ahí ya se veía que el Tenerife había empezado mal encima. Entonces, bueno, demasiadas incoherencias seguidas. Pero para mí lo que había dinamitado todo fue esa apuesta por Óscar Cano, un entrenador que venía de descender a segunda ref ese mismo año y que sorprendentemente el club tinerfeño apostó por él para esa andadura en segunda división, 2 categorías de repente de golpe que subió el técnico y que desde luego que no salió bien. Como digo, con Cervera ha intentado esa machada, ha intentado ese milagro que por meses, por momentos parecía que tenía opciones y que podía incluso conseguir, aunque era muy muy difícil. Si lo hubiera conseguido habría sido histórico. Desde luego que la segunda vuelta, tal y como ha ido la primera, es de mucho honor, de mucho trabajo, de superar todo lo que se venía por delante y que además estaba siendo un equipo que competía contra todo, ajeno a la clasificación, porque en lo emocional era muy difícil de levantar esa situación y aún así el equipo daba la cara y ganó puntos demasiados hasta incluso estar acercándose cada vez más a una salvación que aún así al final le ha acabado quedando lejos. Y acabamos con el Club Deportivo Eldense, que desde luego que es el equipo que más cerca ha estado de conseguir ese objetivo. La verdad es que ha demostrado bastante honor, bastante esfuerzo, bastante trabajo para llegar hasta aquí, porque en enero parecía que la situación era ya muy complicada. Apostó por Oltra, un entrenador que también llevaba bastante tiempo sin entrenar, pero que le dio esa cuota de experiencia y que es un entrenador que al final se las sabe todas y que acabó mejorando al equipo, pero que aún así no le ha dado para alcanzar al Club Deportivo Castellón o al Real Zaragoza, que eran los equipos que marcaban la salvación. Ahora mismo son los orellusos que la marcan con 50, el Eldense tiene 45, por tanto obviamente es matemático, pero también quiere decir que con 45, si no tiene opciones para la última jornada, la salvación ha estado incluso un poco más cara de lo normal. Es otro de esos clubes que ha tenido que vivir la complejidad de esa segunda temporada en la categoría, porque es muy difícil mantener lo conseguido el año anterior, que se salvó, es verdad que sufriendo al final, acabó consiguiendo el objetivo en la jornada 41 de forma matemática, pero que prácticamente estaba salvado en primavera, a pesar de que esa mala dinámica
final es la que casi acaba con el equipo en primera ref, pero no apostó por la continuidad de Estevez. A mí me pareció la verdad que sorprendente, aunque se venía hablando desde hacía tiempo, pero fue bastante sorprendente porque había hecho un gran trabajo, el equipo creo que había hecho una temporada bastante notable y apostó por Dani Ponz, un entrenador que venía de primera ref. También había pasado precisamente también por el nuevo Pepico Amat, que no salió bien y que al final en ese mercado de enero con el fichaje, como decía, de José Luis Oltra y todos los movimientos que hizo alrededor de 10 en el mercado de fichajes en cuanto a futbolistas, pues ni aún así le ha dado para mí una revolución demasiado grande, demasiado exagerada, porque desde luego que el equipo era una plantilla muy justa, pero que tantos movimientos, desde luego que son muy complicados de llevar y con los que construir un equipo en ese tramo final, y a pesar de la mejoría no le acabó dando. Además venía de 3 ascensos consecutivos hasta la temporada pasada, hasta llegar a segunda división, desde tercera federación hasta segunda división, 3 categorías de golpe que había ascendido el Club Deportivo Eldense. Tiene mucho mérito lo conseguido, que ha estado muy cerquita de permanecer un año más en segunda división. Así que espero que os haya gustado. Una pena tener que hablar de descensos, obviamente, pero siempre para que haya unos nuevos que llegan, otros tienen que irse, otros tienen que marcharse. En este caso hay que darle mucho ánimo a los 4 descendidos a primera ref: Cartagena, Racing de Ferrol, Tenerife y Eldense. Ojalá que vuelvan pronto. Acordaros como siempre de dejarme un buen like en el vídeo para seguir creciendo y para saber si os gustan este tipo de vídeos. Como siempre, suscribiros, que siempre es muy importante, que ayuda mucho, y nos vemos en la próxima.